El último jueves que estuvimos estudiando la epístola de Santiago, estuvimos viendo tres de cuatro actitudes correctas del creyente frente a la palabra de Dios. Santiago nos orientaba en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios, respecto al oír la palabra, si recordáis, respecto al hablar la palabra y también a cómo es nuestro temperamento, nuestra reacción cuando estamos frente a la palabra. Y como digo, si recordáis, para tener una actitud correcta como creyentes frente a la palabra, teníamos que, por un lado, escuchar la palabra de Dios con atención, lo veíamos en el principio del versículo 19 de Santiago capítulo 1. Teníamos que hablar la palabra de Dios con prudencia, también lo veíamos en la segunda parte del versículo 19, y al final del versículo 19 y en el versículo 20 se nos mandaba también a obedecer la palabra de Dios con sumisión, ser sumisos a lo que nos dice la palabra. Y en esta tarde vamos a ver la cuarta y última actitud correcta del creyente frente a la palabra de Dios, y es que el creyente tiene que recibir la palabra de Dios con humildad, como acabamos de cantar hace un momento. Recibir la palabra de Dios con humildad. Si me acompañáis a Santiago capítulo 1, vamos a volver a leer desde el versículo 19 hasta el 21 y hoy, en esta tarde-noche, veremos el versículo 21. Santiago 1, dice el versículo 19: «Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Versículo 21, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas». Hasta aquí la palabra del Señor. Recordemos el contexto. Santiago se dirige a creyentes. Estos creyentes sabían con certeza que Dios les había salvado por su soberana voluntad, como leemos un poquito antes, que Dios les había hecho nacer de nuevo en el ejercicio soberano de su voluntad por medio de la predicación de la palabra. Pero la salvación, como también hemos mencionado en otras ocasiones, no es el final de la carrera del creyente, de la vida del creyente, sino que es el principio de la vida del creyente, es el inicio de una vida de santificación progresiva en la que vamos siendo perfeccionados y que terminará esta perfección cuando seamos glorificados en la presencia del Señor por la eternidad. Ahora, hasta que llegue ese momento de perfección, ¿cómo podemos vivir correctamente esa vida de santificación progresiva? Pues la única guía que tenemos fiable y, como digo, única para vivir esa vida de santidad es la palabra de Dios. Es recibiendo la palabra de Dios con toda solicitud y obedeciéndola en toda su totalidad. Pero para poder recibir la palabra de Dios como es conveniente, Santiago nos dice que previamente tenemos que hacer algo. No podemos recibir la palabra de Dios directamente, sino que antes de recibirla tenemos que, versículo 21, desechar toda inmundicia, desechar todo resto de malicia. No podemos recibir la palabra de Dios de cualquier manera, ya que el pecado estorba la correcta recepción de la palabra de Dios. Así que primero, antes de recibir la palabra de Dios, tenemos que desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Y la palabra desechar en el original se podía traducir, bueno, y en el español también, como echar a un lado. También puede traducirse como desvestirse, como despojarse de la ropa que no nos es útil. Un ejemplo claro y un poco tonto, pero si vas a correr una maratón, no vas a presentarte a la línea de salida de la maratón con un traje de chaqueta, corbata y unos zapatos bien bonitos de domingo. Tampoco vas a ir con la mochila del cole llena, cargada de libros hasta los topes. Ni te vas a poner en los pies unas aletas de buceador, porque todo ello entorpecería el que corras de manera correcta esa maratón. Santiago nos está diciendo que para correr la carrera que tenemos por delante como creyentes, para esta vida de santificación progresiva,
lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Pero antes tenemos que deshacernos de todo aquello que no sea útil para recibir la palabra de Dios, de todo aquello que nos entorpezca para recibir la palabra de Dios. Y lógicamente el pecado es una barrera, el pecado es un obstáculo, el pecado es un impedimento para acercarnos a la presencia de nuestro Dios y para poder oírle por medio de su palabra. Es por eso que cada vez que oramos antes de comenzar un culto, antes del tiempo de alabanza musical, antes del tiempo de oración, antes de participar de los símbolos en la mesa del Señor, de una u otra manera, una de las cosas que oramos es que el Señor quite de nosotros todo lo que estorbe. ¿Para qué? Para darle correctamente la gloria y la honra que Él se merece. O lo que es lo mismo, que quite de nosotros cualquier pecado o cualquier otra cosa que, aunque no sea pecado en sí misma, no esté en el lugar que le corresponde y nos impida el acercarnos a la palabra de Dios de manera correcta. Tenemos que desechar de nosotros toda inmundicia. Esta palabra en el original se refiere a cualquier tipo de impureza moral. Esta inmundicia moral, así como cualquier otro pecado, supone una barrera para poder recibir la palabra de Dios. Por su parte, malicia habla de corrupción en general, de una maldad moral deliberada, un pecado deliberado. Y esta suciedad pecaminosa se impregna en nosotros, en nuestro cuerpo, y tenemos que despojarnos de ella, tenemos que deshacernos de ella, tenemos que desvestirnos de ella, eliminando el pecado de raíz de nuestra persona. Mira, recuerdo cuando antes de empezar a trabajar de intérprete aquí en Linares, comencé trabajando en la campaña de invierno de la azucarera, y allí no solo se me pegaba la suciedad de limpiar las cuchillas de los molinos, de la remolacha, sino que también el producto químico que había allí, los productos que se le echaban a la remolacha, soltaban un olor bastante nauseabundo. Y ese olor se impregnaba en la ropa. Ese olor se impregnaba en la piel, de manera que cuando yo llegaba a casa, antes de entrar, tenía que despojarme, desechar, desvestirme de esa ropa impregnada de suciedad e ir directo a la ducha para también despojarme de ese mal olor, de esa suciedad que se había impregnado en mi piel, para luego poder revestirme de esa ropa limpia. De nada me serviría llegar a casa con la ropa de la azucarera sucia y ponerme una ropa limpia encima. Primero tengo que desvestirme para luego poder revestirme. Para poder recibir la palabra de Dios de manera adecuada, tenemos que desvestirnos de toda inmundicia, de toda malicia, en definitiva, de todo pecado, para así poder vestirnos, revestirnos con la ropa limpia de la palabra de Dios. Y Dios no se anda con medias tintas. Dios no nos manda que te quites la mayoría de la suciedad que puedas tener encima, sino que dice que tienes que desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Si algo quedases, si la inmundicia no abarcase todo resto de malicia. Es decir, tenemos que arrepentirnos de manera sincera de todos nuestros pecados para no dejar ningún resto, algún vestigio de inmundicia, de maldad que permanezca en nosotros. Por supuesto que la perfección moral absoluta no la vamos a lograr en esta vida. Vamos a seguir cayendo en el pecado, vamos a seguir fallando mientras el Señor nos mantenga en esta tierra. Pero esto no tiene que ser una licencia para, como no voy a llegar a la perfección hasta el momento de la glorificación, pues venga, pues a pecar se ha dicho. No, esto no es una licencia para seguir pecando, sino que tiene que ser, por el contrario, una motivación para seguir tratando de conformarnos día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cuando pecan se quedan con el versículo de 1 de Juan 2:1 de que, hombre, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y gloria a Dios por esta gran verdad. Pero no podemos sacar este versículo de contexto para justificar cualquier pecado y decir, bueno, tenemos al mejor abogado del mundo para llevar nuestra causa. Sino que hay que leer el contexto inmediato, los versículos anteriores, los versículos posteriores. Y 1 de Juan 2 comienza diciendo, hijos míos, os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno peca, si alguno cae puntualmente en el pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos su mandamiento, si guardamos su palabra. Tenemos que recibir la palabra de Dios para saber cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar y que tenemos que obedecer para así no pecar. Pero si pecamos, tenemos la tranquilidad de poder acudir a Dios arrepentido de nuestros pecados, de poder confesar sinceramente nuestros pecados, de poder recibir con agrado el perdón que sabemos que la sangre de Cristo logró en la cruz por nuestros pecados, para poder volver a pecar. Para poder volver a tener una relación correcta con la palabra de Dios. Es entonces cuando podemos recibir la palabra de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace también su obra en nosotros los que creemos. Recibirla y dejar que haga su obra en nosotros. La ilustración que pone Santiago aquí de desechar, de desvestir, es una ilustración que usa la Biblia en diversas ocasiones. Por ejemplo, Efesios 4, versículos 22 al 24, Pablo les manda a los creyentes de Éfeso que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis, una vez despojados, os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Primero hemos de despojarnos del viejo hombre para luego así ser renovados y vestirnos del nuevo hombre. Primero hay que quitar para luego poder poner. A los hermanos en la fe de Colosas, que les dice, les exhorta, Colosenses 3, versículos 8 al 10. Pero ahora desechad, misma palabra, vosotros también todas estas cosas. Y ahora hable más el abanico. Se nos ha dicho malicia, se nos ha dicho inmundicia. Ahora dice ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, Colosenses 3, 8 al 10. Como digo, Pablo amplía el abanico de lo que hay que desechar para luego vestirnos del nuevo hombre, el cual se va renovando, el cual va madurando progresivamente en esta vida de santificación que tenemos en la tierra, conformándose a la imagen del Señor. Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3, el apóstol Pedro manda lo siguiente: por tanto, desechando toda malicia y engaño, e hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Cuando hayamos desechado el pecado, cuando todo estorbo espiritual se ha quitado, nuestra nueva naturaleza regenerada de forma natural, valga la redundancia, va a desear la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche materna. Los creyentes tenemos que tener el deseo de alimentarnos de la palabra de Dios, de manera que sea lo prioritario en nuestras vidas y que no paremos hasta que no seamos alimentados, como el bebé no para hasta que no consigue la leche de la madre. ¿Por qué? Porque este alimento nos ayuda, como hemos leído, a crecer para salvación, a crecer en nuestra vida de santificación progresiva. Ahora bien, una vez que hemos desechado todo lo que nos estorba, ahora que estamos listos para recibir la palabra de Dios, Santiago nos dice: pero no puedes recibir la palabra de Dios de cualquier manera. Mira, recuerdo que en el segundo instituto en el que empecé a trabajar aquí en Linares tenían una costumbre en la sala de profesores que yo odiaba, y es el amigo invisible. El regalo del amigo invisible no lo soportaba. Primero porque no sé qué regalarle a un profesor que no conozco de nada. Y segundo porque yo me muero de vergüenza cuando sacaban mi nombre, tenía que salir delante de todo, abrir el regalico,
más bonito, más feo, y recibirlo con una sonrisa de educación, no de hipocresía. Y luego, una vez que lo tengo, trataba de sentarme lo más rápido posible en mi sitio y desaparecer de allí, y volver a guardar el regalo. Estaba recibiendo el regalo, pero no es esta forma de recibir con la que hay que recibir la palabra. Podemos recibir de muchas formas. Podemos recibir con indiferencia. Podemos recibir obligado. Podemos recibir de mala gana. Podemos recibir enfadado. Podemos recibir con desgana. En todos los casos estamos recibiendo algo. Pero el verbo recibir tiene en el idioma original una connotación que es necesario saberla para entender bien el peso de este verbo y que los oyentes originales entendían perfectamente. Este recibir tiene la connotación de recibir con gran expectativa, de dar la bienvenida, esa recepción de bienvenida a algo o a alguien. Cuando anunciaron en 2001 el estreno de la primera película de la trilogía del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, yo esperaba a que llegase esa fecha para recibir la película e ir al cine a verla. Y nada más entrar en el cine te anunciaban que el año siguiente, por la misma fecha, iban a estrenar la segunda parte. Así que arrancar hojitas del calendario para recibir, dar la bienvenida con expectativa a esta película de las dos torres. Y al año siguiente, por la misma fecha en Navidad, la tercera película, El Retorno del Rey. Y yo contando los minutos, las horas de algo que no debería de ser prioritario, pero en aquella época pues era algo que me llamaba mucho la atención. Recibía con gran expectación esas películas, con gran expectativa. Susana también las recibía con mucha expectativa, porque durante los 3 años siguientes no tenía que pensar qué regalarme para Navidad. La película primera, al año siguiente la película segunda y al año siguiente la película tercera, así que la recibía con gran expectativa. Bromas aparte, o ilustraciones aparte. ¿Con cuánto más entusiasmo no tenemos que recibir, dar la bienvenida a la palabra de Dios? La palabra inspirada por Dios. La palabra que ha salido directamente del aliento del Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, y que tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud a la hora de recibir la palabra de Dios? ¿Es esa actitud de expectativa, de bienvenida, ahora mismo, cuando estás recibiendo la palabra de Dios predicada desde aquí, desde el púlpito? ¿Es tu actitud de bienvenida cuando la estás haciendo, cuando estás leyendo la Biblia en tu devocional diario en casa? ¿O simplemente estás cumpliendo con la rutina? ¿O simplemente estás cumpliendo con lo que hay que hacer y tu conciencia queda acallada? Cuando estemos frente a la palabra de Dios tenemos que recibirla con la actitud con la que la recibieron los judíos de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, no porque fueran más listos, no porque estuvieran en un estatus social mejor, sino porque nos dice Hechos 10:11 que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente la Escritura para ver si las cosas que le decían Pablo y Silas eran así. Esta expresión, recibir con toda solicitud, Hechos 10:11, se empleaba también en aquella época para recibir a las tropas que regresaban victoriosas de una batalla. Y la gente salía a la calle a aclamarles, a proclamarles, a darle la bienvenida, a hacer la recepción de esas tropas con toda solicitud y hacían una gran celebración y vítores. Y esa es la actitud con la que tenemos que recibir la palabra de Dios, tanto cuando la escuchamos, cuando nos es predicada, como cuando vamos a ella privadamente a leerla, a estudiarla, a escudriñarla. Pero estos judíos de Berea no solo recibieron la palabra con toda solicitud, sino que dice que la escudriñaban diariamente para ver si estas cosas eran así. Lo he dicho hace poco, lo digo muchas veces, lo seguiré diciendo. Somos humanos. Nos podemos equivocar al predicar la palabra de Dios, aunque lo hagamos con buena intención. Así que tenemos que cotejar lo que se nos predica, no a la luz de mis ideas, no a la luz de las tradiciones, no a la luz de lo que me gusta, sino a la luz de las Escrituras. Ahora bien, ya que sabemos qué significa este verbo recibir, Santiago añade una característica más, una actitud más con la que tenemos que recibir la palabra de Dios.
Dice el versículo 21, recibir con humildad. Recibir con mansedumbre. Santiago, tenemos que ir al contexto inmediato, acaba de decirnos en el versículo anterior que tenemos que obedecer la palabra de Dios con sumisión, que hemos de ser tardos para la ira frente a la confrontación con la palabra de Dios. Y ahora, frente a esa ira, Santiago está diciendo, tardos para la ira, y como consecuencia tenemos que recibirla de forma humilde, no con ira, sino con mansedumbre, con humildad. En otras palabras, los creyentes tenemos que ser dóciles a la hora de escuchar, a la hora de entender, a la hora de exponer, a la hora de aplicar y a la hora de obedecer la palabra de Dios. No podemos adaptar la palabra de Dios a nuestra vida, sino que tenemos que ser dóciles y humildes para moldear nuestra vida en función a las directrices de la palabra. No podemos alabar a Dios en función de lo que a mí me apetece y lo que a mí me gusta, sino que tenemos que alabar a Dios en función de cómo la palabra dice que hay que alabar a Dios. La autoridad está en la palabra. Es triste ver cómo hay iglesias que tienen más temor a los hombres que a Dios. Hay iglesias que adaptan la palabra a los intereses del auditorio o a lo que la sociedad demanda, a lo que la sociedad dice que es políticamente correcto. O lo que es más triste, o por lo menos igual de triste, miembros de alguna iglesia, no me atrevo a decir creyentes, algunos serán creyentes, otros no, miembros de algunas iglesias, que son confrontados con su pecado y salen de sus iglesias locales para buscar otras iglesias o fundar ellos mismos otras iglesias en las que se consientan esos pecados. Que me divorcio y me quiero casar otra vez y no me queréis casar, me voy a otra iglesia donde casen divorciados. Que quiero ser pastora y no me dejáis predicar, me busco una iglesia en la que pastoreen mujeres o fundo yo una iglesia y soy la pastora principal. Y así podemos tener una lista interminable de ejemplos. Pero mis queridos hermanos, mis amadas hermanas, la autoridad está en la palabra. Y tenemos que recibirla con humildad. Tenemos que recibirla con mansedumbre. Tenemos que recibirla con docilidad, reconociendo que Dios tiene la razón al 100% y si en algo diferimos nosotros no llevamos razón. Nunca. Si yo estoy haciendo algo contrario a la palabra de Dios, no puedo justificarlo de ninguna de las maneras. No puedo torcer un versículo y sacarlo de contexto para decir que lo que yo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. No puedo arrancar una página de la Biblia para que mi pecado no se vea y parezca que lo que estoy haciendo mal es algo bueno. Tenemos que no reaccionar con ira ante la confrontación con nuestro pecado, sino recibir con toda humildad la palabra de Dios para vivir vidas santas que glorifiquen a nuestro Dios. Y fijaos que dice recibir con humildad la palabra implantada. ¿Qué significa esto de implantada? Pues tiene la connotación, el sentido de la semilla que es plantada en la tierra. En este caso, al hablar de la salvación del creyente, está haciendo referencia a la semilla de la palabra de Dios que ha regenerado nuestro corazón y ha echado raíz en el corazón del creyente y sigue creciendo y dando fruto a lo largo de la vida del creyente. Es la semilla plantada en buena tierra que vemos en la parábola del buen sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 8 y 23. Dice Mateo 13, 8, hablando de estas semillas, que otra parte de esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60, otras a 30. Versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a 100, a 60 y otro a 30. Tenemos que recibir la palabra implantada, es decir, tenemos que recibir, dar la bienvenida a la palabra que ya tenemos implantada, plantada en nuestro corazón. La palabra que ya recibimos en el momento de nuestra salvación. Ya les ha recordado Santiago antes a estos hermanos en el versículo 18 que Dios en el ejercicio de su voluntad les ha hecho nacer por la palabra de verdad. Es por eso que ahora sigue diciendo, y esa palabra implantada que os ha hecho nacer
es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra de Dios es el poder de Dios de salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos nacido de nuevo, no con una semiente, no con una semilla corruptible, sino con una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pero la palabra de Dios no solo tenemos que recibirla en un momento puntual para ser salvos, sino que es vital recibirla continuamente, día a día, segundo a segundo, para ser santificados y conformados a la imagen de Jesucristo. Tenemos que recibir la palabra con humildad, tenemos que recibir la palabra con anhelo, con expectación. Y algo bueno para esa recepción de la palabra, un ejercicio bueno que os animo a que hagáis, es recordar, echar la vista atrás y recordar que nosotros en otro tiempo, como dice Efesios 2, 12 y 13, tú, si Dios te ha salvado, en otro tiempo tú también estabas separado de Cristo. En otro tiempo tú no tenías esperanza. En otro tiempo tú estabas sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Gracias a la predicación del Evangelio, gracias a que el Espíritu Santo nos dio vida para recibir con fe el Evangelio que nos estaba siendo predicado, el cual fue, como dice Santiago, poderoso para salvar nuestras almas, ahora hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y esto tiene que movernos a recibir con humildad la palabra de Dios todos los días, a cada momento, para que sea la palabra la que lleve el timón de nuestra vida. Hemos sido salvados por la predicación de la palabra, pero tenemos que seguir siendo edificados por la predicación de la palabra. Tenemos que seguir siendo santificados por la predicación de la palabra, de manera continua. Y cuando digo la predicación de la palabra, no es solo escuchar que te prediquen la palabra, sino que la palabra te predica cuando tú estás leyéndola individualmente también. Porque la palabra implantada es poderosa para salvar nuestras almas. Y es poderosa para guardar esa salvación, protegiéndonos del poder del pecado y guiándonos hasta el momento de la separación definitiva del pecado, cuando seamos glorificados en Cristo. Somos salvados, somos regenerados, somos justificados, somos santificados, somos glorificados por el poder de la palabra. Así que si esta tarde, esta noche estás aquí sin Cristo, aún estás revestido, aún estás revestida de toda inmundicia, de toda malicia, de todo pecado. Y necesitas reconocer tu situación de pecador, de pecadora delante de Dios. Necesitas arrepentirte de tu pecado y venir a Dios por fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y aceptar a Cristo, reconocer a Cristo, confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Solo así vas a poder desechar toda inmundicia, desechar toda malicia, desechar todo pecado de ti y revestirte de la justicia perfecta de aquel que fue justo perfectamente, de la justicia de Cristo. Y entonces Dios te verá a través de la justicia de su Hijo y serás reconciliado con Dios. Y si por la gracia de Dios ya has sido revestido de la justicia de Cristo, si ya eres creyente, me incluyo, si ya somos creyentes, porque la pregunta me la hago primero a mí y luego a vosotros. La pregunta es, ¿cuál es mi actitud a la hora de recibir la palabra de Dios? ¿Es para mí una carga o es para mí un regalo divino? ¿La recibo con ira porque no se ajusta a algún pensamiento mío? ¿O porque me escuece, porque me revela algo que no estoy haciendo bien? ¿O me hace ponerme de rodillas frente a Dios con actitud humilde y dócil para querer escucharla atentamente, para querer recibirla, para querer estudiarla y dejar que controle y guíe toda mi vida? Oremos para que el Señor nos quite cualquier resto,
cualquier atisbo de inmundicia o de malicia, y que nos ilumine por el poder de su Santo Espíritu, para que deseemos, como ese bebé con la leche materna, deseemos recibir la palabra de Dios implantada, y que esta palabra que ya está implantada nos haga crecer en santidad, más y más cada día, para que podamos vivir vidas que glorifiquen y honren a nuestro Dios, el cual es el único digno de honra y de gloria y de loor. Que a Él sea la gloria. Amén.